Buenas tardes, hermanos y amigos míos. Soy el hermano Abraham de Valladolid, estando ahora mismo en Iglesia Barrio España, y quisiera colaborar con los hermanos y con ustedes para participar de este movimiento tan precioso de dedicar unos minutos, gloria al Señor, para hablar de los atributos de Dios, dando gracias a los hermanos para dejarme participar. Y yo quería exponer brevemente un atributo llamado la paciencia, algo poco expuesto, pero creo que muy necesario. Y para empezar rápidamente con el tema que nos compete y ocupar un poquito de tiempo en estos minutos, que en primer lugar debemos de ver qué es la paciencia o cómo concibes tú la paciencia. Así que en primer lugar tenemos que tener en cuenta que la paciencia es un atributo intrínseco del carácter de Dios, es un atributo esencial, algo de Él mismo, de tal forma que Dios no es paciente porque no puede actuar. Dios es paciente porque ha decidido esperar. No porque no pueda actuar, porque Él puede, pero ha decidido esperar. Por eso la paciencia de Dios es voluntaria, es soberana y siempre está llena de propósitos, como expone la Biblia en el libro del Éxodo, capítulo 34 y versículo 6, dice: Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, tardo para la ira, pronto en misericordia. Así que desde aquí vemos que la paciencia de Dios no es una debilidad. La paciencia de Dios no es una debilidad, es una fuerza controlada por el amor. La paciencia es un freno autoimpuesto para no ejercer juicio inminentemente. La paciencia no es debilidad, es fuerza controlada por el amor. La paciencia a lo largo está siempre en toda la Biblia, la paciencia está a lo largo de la historia. Vemos la paciencia de Dios desde la caída en el Génesis, cómo la paciencia de Dios se revela al hombre, no fulminándolo y ejecutándolo como era preciso, sino ejerciendo paciencia y dándole un plan de redención. Eso le llamamos en Génesis 3:15 el protoevangelio, donde Dios les juzga dándoles una esperanza con esa paciencia a la espera de lo que Él haría. Vemos en los tiempos de Noé que Dios esperó un montón de años esperando y dando tiempo y paciencia para que la gente se acercara al arrepentimiento. También con Israel vemos un patrón consecutivo en Israel. Vemos desobediencia humana y paciencia divina. Un montón de veces vemos la rebelión humana, paciencia divina. Rebelión humana, paciencia divina. Dios siempre esperando, como está escrito en el libro de los Salmos, capítulo 106. Y la paciencia de Dios siempre está sostenida en toda la historia. La paciencia de Dios, atentos ahora que vamos a decir una cosa muy importante, la paciencia de Dios no anula su justicia. No. La paciencia de Dios no anula su justicia. Vamos a aclarar. Dios es paciente, pero no es indiferente con el pecado. La paciencia no es lo mismo que indiferencia. Su paciencia no significa que el mal quede sin respuesta. Su paciencia no significa que el mal no vaya a ser juzgado o tenga que ser juicio. No. Sino simplemente que retrasa el juicio del mal, dando tiempo para el arrepentimiento. La paciencia de Dios es una oportunidad. No es una excusa. Muchos utilizan la paciencia de Dios como excusa, no viendo el castigo ejecutado, y así lo utilizan como excusa. Pero no. La paciencia de Dios es una oportunidad, no una excusa para pecar. Y la máxima expresión de ese atributo de la paciencia de Dios, la máxima expresión, está en Cristo Jesús. La cruz es la cumbre de la paciencia divina. En la cruz está la paciencia divina. Dios soportó en la cruz el pecado del hombre. Cristo en la cruz soportó el rechazo, la humillación, el dolor, el sufrimiento, todo con su paciencia. Como está en Romanos 5:8, la paciencia de Dios no es abstracta. La paciencia tiene rostro, tiene nombre, tiene sangre que se derrama en la cruz de Calvario. Su nombre es Jesucristo, y en la cruz está esa paciencia que Dios tuvo con todos nosotros.
nos tenemos que ver reflejados todos ahí. Entonces, reflejando estos rasgos, gloria al Señor, de la paciencia de Dios, lo que teníamos que hacer es mostrar una respuesta o tener una respuesta a esa paciencia de Dios. Ese tiempo que Dios nos da, que Dios nos regala para acercarnos, cómo podemos aprovecharlo con una respuesta muy sencilla que la Biblia nos llama una y otra vez, que es llevarnos al arrepentimiento. Pero un arrepentimiento no postergado, sino ya inminente e inmediato. La paciencia de Dios nos llama para el arrepentimiento, viendo un Dios tan clemente, que pudiendo habernos juzgado desde el primer momento que abres los ojos en la mañana, ya hemos ofendido a Dios, y Él en su justo juicio podría juzgarnos, pero no. La paciencia es el freno autoimpuesto, que frena la ira de Dios, porque no hay quien detenga a Dios. Dios se detiene Él mismo, utilizando la paciencia para darte tiempo. No que hagas lo que quieras y que vivas como quieras, sino para que procedas al arrepentimiento y te acerques a Dios en su gracia. Otra segunda respuesta que incita a la paciencia es acercarnos en gratitud profunda. En una gratitud profunda, porque cuando entiendes la paciencia, entiendes que si estás de pie es por gracia, que si abres los ojos cada día es por gracia, que si puedes trabajar, vivir, comer, estar, la familia, todo lo que te rodea, es por la paciencia de Dios. Entonces nos acercaríamos con esa actitud de gratitud. Y esto también nos llevaría a hablar de la paciencia como ser hijos imitadores, como habla el libro de Efesios capítulo 5 versículo 1. Tenemos que ser como hijos que nos parecemos, que tenemos una imagen, que si Él perdonó, nosotros debemos reflejar su imagen y su carácter. Si Él nos perdonó a nosotros y tuvo paciencia con nosotros debemos de tener paciencia con otras personas, ¿saben, hermanos? Y creo, hermanos míos, que viendo esta característica de la paciencia, esta gracia, esta bondad de Dios, pues creo que todos nosotros deberíamos tener en cuenta, hermanos míos, la paciencia, la misericordia y la gracia de Dios. Como veis, tengo algún apunte porque tengo memoria muy corta, hermanos míos, pero meditar en la paciencia de Dios nos va a traer una bendición, nos va a traer una forma de pensar y una forma de poner las cosas en su sitio. La paciencia de Dios no es un silencio, es misericordia en acción. Esa frase es de Arthur Pym y la tengo que apuntar, que es maravillosa. Si me permitís repetirla, Arthur Pym dice de la paciencia: la paciencia de Dios no es un silencio, es misericordia en acción. La paciencia de Dios no es ausencia de poder, es dominio perfecto. No es permiso para pecar, es tiempo para volverse a Él. Y mientras hay paciencia, hay esperanza. Hermanos, gracias por estos minuticos que me habéis prestado y por haber compartido esta pequeña porción en mi capacidad, y espero haberos hecho bien y haberos ayudado. Gracias, hermanos, que Dios os bendiga mucho.